Bien, nos queda por ver algunos criterios más modernos que tienen que ver con la posición de los autores que dieron lugar o que trajeron el finalismo a la Argentina. Obviamente la posición de Welsen en Alemania, que fue seguida aquí por Bacigalupo, por Zaffaroni, y posiciones más de tipo normativas o normativistas, como las que sostienen en la actualidad Pessoa o Sandro. Para el finalismo, básicamente, el problema de la unidad de conducta se determina de la unidad de conducta en cualquier hipótesis, ya sea en el caso, por ejemplo, del delito, de la unidad de conducta, o perdón, de la unidad de delito, de la unidad delictiva y por lo tanto de la unidad de pena, ya sea, por ejemplo, en el caso del delito continuado, como en otros supuestos en donde existe una unificación en la propia ley de distintos actos. Son supuestos que hemos presentado en una placa, digamos, que se ha colgado en la página y que tienen que ver con los casos excluidos del concurso o de la teoría del concurso de delitos, pero que dan lugar a una unidad delictiva porque hay una unidad de factor normativo. Bueno, en general en las demás categorías, delito continuado, como en el caso del concurso ideal, en donde se arriba a una unidad de delito y por lo tanto a una unidad de pena, en un caso frente a varios hechos dependientes, en otro caso frente a un hecho con múltiple tipicidad, el finalismo siempre ha sostenido el mismo criterio, que es la determinación de la unidad de delito a través de la unidad del factor final y la unidad del factor normativo. Es decir, la unidad del plan conjunto del autor, aunque en el caso del concurso ideal, tanto Welsen, creo que como el mismo Zaffaroni, si bien lo presentan como necesario, no como decisivo, una unidad de factor final o de plan conjunto, pero fundamentalmente lo relevante es la unidad de factor normativo, es decir, que lo que en gran medida unifica la delictuosidad es la unidad del desvalor que dos o más tipos penales proyectan sobre la conducta. Y esta unidad de factor normativo se da cuando existe una coincidencia, una superposición total o parcial de la acción ejecutiva en el tipo objetivo de dos figuras penales. Es decir, existe una conducta con una múltiple tipicidad y la unidad de factor normativo se explica como una unidad de desvalor, una unidad de desvalor jurídico que los tipos penales en juego proyectan sobre esa conducta. La conducta no necesariamente va a estar integrada por un solo movimiento. Lo que ocurre es que en esa conducta, esa acción ejecutiva, coincide total o parcialmente en el tipo objetivo de dos delitos, como si fueran dos círculos concéntricos o dos círculos secantes. Hay un sector de confluencia, un sector común de confluencia que unifica, digamos, la delictuosidad. Esto se ve claramente en el concurso de la tenencia de arma con la tenencia ilegal de un arma de guerra, por ejemplo, con el robo. Allí hay un delito permanente, que es el de tenencia ilegal, hay un delito instantáneo, que es el robo. Bueno, cuando concurren estas dos acciones o estos dos hechos, en realidad existen, o mejor dicho, este hecho del robo con un arma que se tiene ilegítimamente, se proyecta tanto sobre la tenencia ilegal de arma como sobre la figura del robo. Pero el hecho en sí mismo tiene una identidad total o parcial, en este caso parcial, en el tipo objetivo de la tenencia de armas y en el tipo objetivo del robo con armas. Precisamente la utilización del arma es lo que hace que se dé esta coincidencia, esta identidad total o parcial de la acción ejecutiva, robo con armas,
en el tipo objetivo de la tenencia ilegal y en el tipo objetivo del robo calificado. De esta forma existe una unidad de factor normativo que representa o que se explica como una unidad del desvalor que mediante los tipos penales se proyecta sobre ese hecho o conducta. Y esto es lo que permite arribar a la unidad de delito. Pero cuidado, porque en general los finalistas, y en el caso puntual, aun cuando lo dejó de serlo y de haber desarrollado un esquema conceptual superador, en el caso de Zaffaroni, siempre, digamos, se trata de buscar un equilibrio entre el dato óntico y el dato normativo. Un poco como que tiene que haber siempre un mínimo óntico que le ponga el límite a lo normativo. Y en este tema puntual, Zaffaroni plantea una cuestión que es necesario aclarar, que bueno, ya la planteaba Welzel, ¿no? En esto no hay demasiada variación, y es que en los casos de unidad de movimiento, en los casos en que existe un único movimiento, la unidad de delito es indiscutible, pero ya no por aplicación de la regla del artículo 54, es decir, por aplicación de la categoría del concurso ideal, sino porque existe, digamos, una unidad óntico-ontológica indisoluble, indivisible. Cuando el movimiento es único, no hay posibilidad de imputar más que un solo delito, con independencia de la cantidad de resultados que pudieran producirse. Es decir, el movimiento es a la conducta como el átomo es a la materia, dice Zaffaroni. Y esto él lo explica para justificar los casos de un único movimiento con una multiplicidad de resultados, por ejemplo, letales. Quien arroja una granada, quien coloca una bomba, ha realizado un solo movimiento y ha producido 3, 4, 5, 6 o 7 muertes. Sin embargo, todas esas muertes deben imputarse, según Zaffaroni, como un único delito. Porque no por la regla del artículo 54, no porque se trate de un supuesto de concurso ideal, sino porque directamente en su concepción la unidad de movimiento es un dato óntico de tal fuerza, hace que sea tan indivisible, tan indescindible, que no admite ninguna posibilidad de ese único movimiento facilitar la imputación de más de un delito en función de la cantidad de resultados. De modo que en estos casos él considera que la solución es la solución de la imputación penal simple, única, o sea, un solo delito, pero por este dato óntico que es la unidad del movimiento y no porque se aplique aquí la regla del concurso ideal de delitos. Esta postura, ya vamos a ver en las conclusiones, vamos a hacer alguna referencia, también se puede plantear por vía de decir que existe una unidad de conducta y más allá de y al no seguir la teoría de la unidad de resultados materiales, cuando la conducta es única o independencia del resultado material que se ha causado, se puede aplicar la regla del artículo 54. Bueno, en materia de bienes personalísimos, en el caso de homicidios dolosos, del homicidio doloso, porque en el caso del homicidio culposo no hay ninguna duda de que se trata de una conducta única, porque aquí la unidad viene dada por el propio factor normativo, o sea, por el propio tipo penal, que en el mejor de los casos agrava la pena cuando hay resultados múltiples, pero cuando la realización está dolosamente encaminada a la producción de varias muertes, la cosa admite alguna discusión. Esta discusión no tenía sentido antes de la reforma Bloomberg, porque el artículo 55 establecía que la pena de concurso real era la suma de los máximos, el mínimo mayor y la suma de los máximos, con un límite
límite, que era el límite legal de la especie de pena que se tratara. Y en el caso de la pena de prisión o de reclusión, en aquel momento el límite legal estaba previsto, debía buscarse en la parte especial, porque no había una regla general que estableciera un límite a las penas. De hecho, no lo hay todavía en el Código actual. De modo que había que indagar cuál era la más alta pena privativa de la libertad que contenía el Código. Y la más alta pena que contenía el Código era la del homicidio, 25 años. Por tanto, este supuesto, digamos, de una única acción o un único movimiento con múltiples resultados muertes, aun cuando se imputara en concurso real, llevaba a que la suma de los máximos nunca pudiera superar 25 años, y como 25 años era el máximo de la escala del homicidio, en última instancia la cuestión se convirtió en una cuestión meramente teórica, que en la práctica solo servía para poder graduar la pena dentro de un mínimo 8 años y un máximo 25. Hoy, en cambio, esta cuestión teórica tiene una trascendencia mayor, porque al alterarse o al cambiarse el sistema de punición del concurso real, de un sistema de acumulación o de aspersión o de acumulación jurídica, pasarse a un sistema casi de suma aritmética, con un límite verdaderamente increíble, como es el de 50 años, bueno, ya no es lo mismo que imputen un único delito en los casos de un único movimiento con varias muertes, a que imputen varios delitos, porque si es un único delito, bueno, se aplicará la escala del homicidio, 8 a 25 años, y si son varios delitos, obviamente se puede llegar a un máximo de 50 años. Autores como Pessoa, como Sandro, en cambio, de una perspectiva más normativa, consideran de que la unidad delictiva en el artículo 54 no debe buscarse ni en la cantidad de movimientos, ni en la cantidad de resoluciones, ni en la unidad de resolución criminal, ni en la cantidad o en la unidad de resultados material, sino que lo decisivo a los efectos de unificar el delito en el artículo 54 es la unidad de factor normativo, es decir, la existencia de un único desvalor jurídico que se proyecta desde dos tipos penales sobre la conducta que está en juego. Y esa unidad de factor normativo se da, como hemos dicho antes, cuando existe una interferencia total o parcial de la acción ejecutiva en el tipo objetivo de dos o más delitos. Es decir, que esta identidad total o parcial, esta interferencia total o parcial de la acción ejecutiva en el tipo objetivo de dos o más figuras penales, unifica la delictuosidad. Y dice Sandro, ¿por qué mágicamente esta identidad total o parcial en el tipo objetivo de dos figuras penales unifica la delictuosidad? Bueno, porque lo que se quiere evitar es precisamente que se viole la prohibición de doble valoración de un mismo hecho para fijar aditivamente la punibilidad en función de la regla del concurso real. Es decir, no se puede aprovechar esa misma zona de confluencia, la conducta toma, cuanto menos en los casos de identidad parcial, una parte del tipo del robo y otra parte del tipo de la tenencia ilegal, y esa zona común no se puede, digamos, aprovechar para multiplicar, digamos, el delito y por lo tanto descartar la regla del 54, que es la regla de la absorción, la pena mayor, en favor de una acumulación de la respuesta punitiva como es la que prevé el concurso real de delitos. Hasta aquí más o menos las teorías, los criterios interpretativos del artículo 54.